Buenas noches, docente. Le saluda la alumna Salazar Zambrano Amalia Melanie. En esta ocasión expondré sobre el análisis de tamaño muestral, técnicas de muestreo y contraste de hipótesis en proyectos empresariales. En primer lugar, me tocó trabajar con el marco muestral número 3. Dicho marco muestral representa una población finita de 20.000 proyectos o 20.000 variables para seleccionar en diferentes tipos de muestra. Para empezar con el trabajo, primero tuvimos que determinar el tamaño muestral y probabilidad de inclusión. En primer lugar, se consideró, como ya recalqué, 20.000 variables con un margen de confianza del 95% y un margen de error del 10%. Después se hizo un cálculo donde se seleccionaron 96 elementos con los que se va a trabajar en los posteriores proyectos. También determinamos que cada proyecto cuenta con un 0,48% de probabilidad de ser incluido bajo un muestreo aleatorio simple. Pudimos determinar y ver diferentes técnicas de muestreos aplicadas en nuestro proyecto. Primero aplicamos el muestreo aleatorio simple, donde pudimos ver que se seleccionaron 96 elementos al azar de las 20.000 variables, garantizando igualdad de probabilidades, y que todo sea de manera representativamente directa. En segundo lugar, hicimos un muestreo sistemático, donde se eligió un punto de inicio aleatorio y se continuó cada variable con un elemento de 208 posiciones para una distribución uniforme. Entonces, después de cada 208 números, se determinaba una nueva variable única. También hicimos el muestreo estratificado, donde primero dividimos por sectores cada muestra, se extrajo una muestra proporcional de ahí para asegurar la representación adecuada de cada grupo y todo también se hizo de manera aleatoria. En este caso, nuestro marco muestral no determinaba para trabajar muestreos por conglomerados. Después de aplicar dichas técnicas, se hizo un análisis comparativo entre población y muestra. Se compararon diferentes variables, dentro de ellas años de inversión, flujo de caja, la VAN, la TIR, para validar la representativa de una muestra de 96 proyectos frente a una población de 20.000 variables. De esta manera también se hizo un análisis detallado por variables y sectores. Pudimos determinar las diferencias de números en empleados por cada sector. También determinamos la deuda y la liquidez inmediata por cada sector. Pudimos ver que industria presenta una deuda sumamente alta. En cambio, retail y servicios no presentaban la misma deuda. Justamente esta información está detallada con los siguientes gráficos que usted ya docente lo tiene a su disposición. En estos gráficos justamente podemos observar los porcentajes de nivel de riesgo en cada sector como industrias, servicios y retail. Con esta primera parte pudimos ver esto. Ahora, comenzamos a aplicar diferentes tipos de contrastes, de hipótesis, proporciones y varianzas. En total hemos aplicado 7 tipos de contrastes. Ahora le voy a detallar uno por uno cada contraste. En primer lugar, estamos viendo el contraste para la proporción poblacional. En cualquiera de los contrastes, quiero recalcar, docente, que se determinó el margen de error del 10% y la confianza del 90%. Todos están trabajados con 96 variables que lo estamos sacando de nuestro marco sistemático. Entonces, todos están en base a ese marco.
En el primer contraste estamos evaluando la proporción de empresas que no están en riesgo de quiebra, si es que difiere significativamente al 80%. Según la hipótesis nula, nos quiere decir que las empresas que no están en riesgo de quiebra no difieren del 80%. En cambio, la hipótesis alternativa nos dice que sí es distinta al 80%. Después de hacer todos los análisis y se trabajó con la variable no y sí, pudimos rechazar la hipótesis nula. Y con un nivel de confianza del 90%, la muestra nos indica que la proporción de empresas en riesgo de quiebra no es del 80%, sino del 0,438. En el siguiente contraste, estamos viendo el contraste de varianza. En este contraste, la finalidad es evaluar la viabilidad de la liquidez inmediata de las empresas si excede a un umbral referente al 20 puntos cuadrados. Así que en esta hipótesis se aplicó la varianza poblacional. La hipótesis nula nos plantea que la varianza poblacional de la liquidez inmediata es menor o igual al 20%. En cambio, la en, en cambio, la hipótesis alternativa sostiene que es mayor al 20%. Después de hacer dichos cálculos, no se rechaza la probabilidad con el 10%. Entonces, con un 90% de confianza, la muestra indica que la varianza de liquidez inmediata no es mayor al 20%, sino que es 3,838 puntos cuadrados. En tercer lugar, tenemos al contraste para la media poblacional. Ese contraste tuvo como objetivo determinar si la media poblacional y la liquidez inmediata es menor al 60%. Entonces, después de hacer dichos cálculos, se rechaza esta hipótesis nula con una probabilidad del 10% y se determina que la varianza de liquidez inmediata sí es menor al 60%. En el contraste para la proporción poblacional también se trabaja con empresas en riesgo de quiebra, con las variables sí y no. La hipótesis nos dice que la proporción de empresas que no están en riesgo de quiebra es menor al 60%. Entonces, esta hipótesis se rechaza y con un 90% de confianza, la muestra nos indica que la proporción de empresas que no están en riesgo de quiebra es menor al 60%. Continuamos con el contraste de hipótesis para la diferencia de proporciones en muestras independientes. Acá se trabaja con las dos variables. La primera es una variable que tiene que dividirse en dos grupos. En este caso es empresas en riesgo de quiebra. Si las dos variables son sí y no. La variable cuantitativa para comparar es la liquidez inmediata. Y según este muestreo nos dice, las empresas que no están en riesgo de quiebra tienen más liquidez inmediata que las que sí están en riesgo de quiebra. Así que se dice que la proporción de empresas que no están en riesgo de quiebra cuentan con un mínimo 50% de liquidez y es mayor que las que sí están en riesgo de quiebra. La hipótesis nula nos dice que la proporción de empresas sin riesgo de quiebra con al menos 50% de liquidez es menor o igual a la proporción de empresas correspondientes en riesgo. En cambio, la hipótesis alternativa nos dice que la proporción de empresas sin riesgo de quiebra con al menos 50% de liquidez inmediata es mayor. Al hacer los análisis y sacar las determinables variables que se necesitan de acuerdo a la fórmula, se muestra y no se rechaza la hipótesis nula. Más bien, se concluye que con un 90% de confianza nos indica que la proporción de empresas que no están en riesgo de quiebra cuentan con mínimo 50% de liquidez y que no es mayor
a la proporción de empresas que sí están en riesgo de quiebra. No es mayor. Entonces, vamos a ver el siguiente contraste, que es el contraste de hipótesis para el cociente de varianzas poblacionales de muestras independientes. Este contraste se trabaja con las mismas variables, los mismos, solamente que acá la hipótesis nos dice que las varianzas de liquidez inmediata para empresas en riesgo y no en riesgo de quiebra son iguales. Al final no se rechaza esta hipótesis y se concluye que las varianzas de liquidez inmediata para empresas en riesgo y no en riesgo sí son iguales. Por último, el contraste de hipótesis para la diferencia de medias en muestras independientes. Se sigue trabajando con las mismas variables, los mismos datos, solo que en este caso hemos sacado tamaño de muestra, media, varianza, promedio. Después de hacer todos los cálculos, se dice que en promedio las empresas que no están en riesgo de quiebra tienen más liquidez inmediata que las que sí están. Eso es lo que queríamos determinar. Pero la decisión es rechazar esta hipótesis y se concluye que en promedio las empresas que no están en riesgo de quiebra no tienen más liquidez inmediata que las que sí están. Entonces, eso sería todo de parte de mi trabajo. Como conclusiones generales, podemos ver que la muestra de 96 proyectos es adecuada para representar cada sector clave con un 95% de confianza y margen de error del 10%. Se pueden ver diferencias y similitudes y también implicancias para gestión financiera y riesgo. La alta variable en liquidez y la proporción de empresas en riesgo impactan la formulación de políticas y estratégicas financieras. Gracias.